En este ejercicio se manifiesta que hay un río que tiene una velocidad de 0,5 metros sobre segundo constante, mientras que un estudiante nada aguas arriba una distancia de 500 metros y regresa al punto de partida. Si el estudiante puede nadar a razón de 1,2 metros sobre segundo en agua sin corriente, ¿cuánto tiempo dura su recorrido? Y finalmente hay que comparar este tiempo que realizó el nadador con el que tendría si nadara ida y vuelta, pero en aguas quietas, es decir, en un río sin corriente. Bueno, vamos entonces a descifrar esta información, ¿no? Primero, la que nos están proporcionando. A ver, imaginemos con un diagrama que aquí un esquema en el cual nos dice estas son las orillas del río. ¿Ya? Esta es la orilla del río. Y marcamos, por ejemplo, un observador que está parado pues en la orilla del río. Y ahí entonces va a observar que hay una persona, digamos, un nadador, ¿ya? Que va a estar, digamos, nadando y lo hace primero para lograr avanzar en movimiento de ida 500 metros. Vamos a suponer que esta distancia que va a recorrer en este movimiento de ida es una distancia de igual a 500 metros. Y en ese movimiento del nadador, vamos a suponer aquí, este tiene esta dirección, la velocidad del nadador. Esa velocidad del nadador es la velocidad del nadador que tendría respecto al agua. Es decir, la rapidez, la brazada que realiza la persona que está en el río nadando respecto del agua es 1,2. Esa es su rapidez. Esto quiere decir que esta persona puede nadar a 1,2 en agua sin corriente. Es decir, es con respecto al agua esta rapidez. Por otro lado, se dice que el río se mueve con una rapidez de 0,5, ¿no? Ese es el otro dato. La rapidez del río es de 0,5. Ahora bien, en el primer movimiento, en el movimiento de ida, el problema dice que un estudiante, o sea, una persona, nada aguas arriba. El término aguas arriba se refiere a que nada contracorriente. Entonces, se supone que cuando él se mueve, como he marcado en la figura de izquierda a derecha, entonces él está nadando contra corriente. Es decir, el vector velocidad del río es contrario a la dirección en la que él nada. ¿De acuerdo? Luego de esto, él va a llegar a recorrer esos 500 metros y va a retornar al punto de partida. Es decir, va a volver a recorrer una distancia similar de otros 500 en el retorno. Pero claro, cuando ya retorne, la velocidad del nadador estaría marcada para la izquierda, en cuyo caso estaría nadando a favor del río, ¿no? Aguas abajo. Es importante entonces con un diagrama describir qué es lo que está sucediendo, de acuerdo con el movimiento de este personaje, el nadador. Ese es el objeto de estudio. Entonces, hay que entender que la velocidad que tiene el nadador, esta persona, vista desde una persona que está acá en el suelo, vamos a suponer, esta es la velocidad del nadador, con respecto al observador que está en el suelo, una persona parada en la orilla, ese vector, esa velocidad, es igual a la suma de la velocidad que tiene el nadador con respecto al río más la velocidad que tiene el río con respecto al suelo, ¿no es cierto? Entonces, eso es importante notar. Entonces, hay que analizar luego ya, pues, el signo de estas velocidades por la dirección que toma, ¿no? El movimiento del nadador con respecto al río. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a responder la primera pregunta, que es calcular
el tiempo cuando nada, entonces, ida y vuelta. Entonces, si nosotros llamamos T sub I al tiempo que le toma ir en la ida, en movimiento hacia la derecha, y T sub V, el tiempo de vuelta o de retorno, entonces este es la incógnita que tenemos que encontrar, el tiempo total, es el tiempo que tenemos que encontrar. Dado que el movimiento es de velocidad constante, entonces lo que pueda desplazarse este nadador, ya sea en la ida o en la vuelta, va a ser básicamente el producto de la velocidad, ya que es un movimiento de velocidad constante, por el tiempo. Entonces el tiempo será igual a la relación entre esa distancia recorrida y la rapidez. ¿De acuerdo? Entonces así tendremos, por ejemplo, que en el caso de el tiempo de ida, este primer tiempo, debe ser relacionando los primeros 500 metros que recorre, ¿no? De estos primeros 500 metros. ¿Y con qué rapidez lo hace? Bueno, fíjense, ustedes van a tener aquí que esa rapidez que tendría entonces el nadador respecto de la orilla, o sea, esta variable, el valor de la rapidez, es la velocidad que lleva el nadador con respecto al agua, o sea, 1.2, si consideramos pues positivo para acá, entonces tiene que ahora restar la velocidad de la corriente del río. ¿Por qué? Obviamente está nadando contracorriente. Entonces, eso sería el valor de la rapidez que tiene, digamos, en el movimiento de ida, ¿no es cierto? Que está nadando contracorriente. Y luego, a eso tiene que sumarle el otro tiempo, el de retorno, el de vuelta, que va a recorrer los mismos 500 metros, pero con una rapidez distinta, ¿no? Que es la rapidez que tiene en el movimiento de vuelta. Y claro, y en ese movimiento de vuelta, en cambio, usted tiene que sumar las dos rapideces, la del nadador, ya que está nadando a favor de la corriente, ¿no? Entonces, claro, aquí va a tener que el denominador en esta variable del tiempo es mayor en el tiempo de vuelta que en el de ida, ¿no? Porque aquí nada contracorriente. Bueno, ese es el enfoque y ya lo demás es simplemente reemplazar datos. Entonces, si vamos ya a la ejecución, tendríamos entonces que observar, en resumen, lo que les dije. Se calcula el tiempo de ida y vuelta y se lo suma. Se identifica cuánto es la rapidez en movimiento de ida, que nada contracorriente, ya sabemos por qué se debe restar. Y luego el otro valor que necesitamos, que es la rapidez en el movimiento de retorno o de vuelta, que ahí se suma. Entonces, dicho eso, aplicamos la suma, encontramos el término de la rapidez de ida, la rapidez de retorno, fíjense que es mayor, y bueno, lo demás es básicamente álgebra, ¿no? Resolver eso, simplificar y obtener finalmente que el tiempo que le toma al nadador en ir y volver en agua correntosa es 2 veces los 500 metros, la rapidez que tiene el nadador respecto del agua, dividido para la rapidez del nadador respecto del agua al cuadrado, menos la rapidez del río. Listo. Entonces, eso, si todo está puesto en sistema internacional, nos da segundos. 1008 segundos. Redondeado, como se pidió a cifras enteros, el valor del tiempo en segundos. Ahora, para comparar con respecto al tiempo que le tomaría si no hubiera corriente, ¿no? Si fuera aguas tranquilas, tanto para ida y para retorno, pues el tema es más sencillo porque sabe que esta suma que está aquí es básicamente D sobre D y la misma velocidad va a tener en la ida que en la vuelta, ¿no es cierto? Entonces te tiene 2 veces D sobre la rapidez. ¿Qué sería qué cosa? Que sería la rapidez que tiene el nadador respecto del agua, 1.2. Porque no entraría ahí BR ya que se supone que el agua está quieta. Entonces eso lo lleva a determinar que el tiempo es expresado nuevamente en enteros y en sistema internacional 833
segundos. Que son las respuestas que estaban marcadas allí, ¿no? Para el literal A y para el literal B. Entonces, si ahora comparamos, esta pregunta no estaba en la prueba, pero si ahora usted compara para saber qué porcentaje más le tomó a este nadador cuando nadó en aguas correntosas, pues simplemente divide, ¿no? 1008 para 8, 33%, luego restado eso de 100, le da un valor del 21%, que significa que le toma un 21% más el tiempo que le tomó en aguas tranquilas.